Lacadiera en la puntica de la lengua. Una mirada desenfadada a las cosas de nuestro lenguaje. Y casi 9 minutos recibimos hoy en la puntica de la lengua a Iraide Ibarretxe, catedrática de Lingüística General de la Universidad de Zaragoza, para hablar de la multimodalidad del lenguaje. El lenguaje va mucho más allá de lo oral auditivo. En él entran en juego otros elementos, lo visual, lo táctil, lo olfativo y otros aspectos como la organización temporal. Esto es algo que más o menos sabemos o podemos intuir, pero después de esta charla va a quedarnos todavía un poco más claro. Iraide, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Buenos días. Buenos días, Óscar. Gracias Hola a por acompañarnos. Oye, lo de la multimodalidad del lenguaje, ¿esto exactamente qué es? Pues es un poco lo que has explicado tú, ¿no? Que normalmente solemos pensar que el lenguaje es solamente el oral, ¿no? Cuando hablamos, pues escuchamos palabras y procesamos los sonidos. Pero sabemos, y más desde los últimos años, que el lenguaje va más allá. No solamente es oral y auditivo, sino también interviene, por ejemplo, la vista, el tacto, los movimientos y otros aspectos, otras modalidades, ¿no? De ahí viene un poco el nombre de multimodal. Entiendo que el término comunicación no verbal, con el que quizá estamos un poco más familiarizados, se nos queda corto, es insuficiente, ¿no?, cuando hablamos de la multimodalidad del lenguaje. Sí, es que el término tradicional siempre ha sido el que has dicho, ¿no?, comunicación no verbal, pero tiene un par de problemas. Uno de ellos es que la parte no verbal, cuando describimos algo con su negativo, pues ya estamos dándole menos importancia, ¿no? Es como si decimos, no sé, está en los deportes el fútbol y el no fútbol, y todos los deportes no fútbol. Pues hombre, hay muchos más, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre. Y también la parte de comunicación, hay que pensar que el lenguaje efectivamente es un sistema de comunicación, pero también es un sistema de cognición, ¿no?, de procesamiento. Entonces, todos estos aspectos multimodales, ¿no?, tanto lo auditivo como lo visual, intervienen en la propia cognición, ¿no?, en el propio procesamiento del lenguaje. Ajá, entran en juego hay otros elementos, por ejemplo, la ropa que lleva nuestro interlocutor, que de alguna forma nos está dando información y nos está ayudando, haciendo prejuzgar lo que vaya a decirnos, ¿no? Sí, a mí me gusta ver todos estos sistemas como si fueran un continuo, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho de la ropa, hombre, lingüístico no es. Por eso sí que puede decirse que es más algo no lingüístico, ¿no? Simplemente comunicación, porque depende cómo esté vestido, seguro que te vas a acercar más o menos a él, vas a pensar que lo que dice es más serio y puedes confiar más o menos. Pero otros sistemas, mira, por ejemplo, si yo te digo, ¿no?, quedamos después de cenar, ese es un sistema cronémico, es decir, que organiza el tiempo, ¿vale? Y podemos decir, bueno, pues, ¿a qué hora cenamos? Dependiendo de dónde estés, en qué cultura, ¿no?, la cena, no sé, puede ser a las 9 de la noche o a las 6 de la tarde. Entonces, la parte pura de organización de a qué hora se come, por ejemplo, en un país, eso no es lingüístico en sí. Pero el hecho de inferir que si vas a quedar con alguien después de cenar, va a ser después de las 10 y toda esa organización, ahí ya entra la parte lingüística, ¿no? Pero dentro de estos sistemas, más allá de lo que hemos dicho, ¿no?, por ejemplo, de la organización del tiempo, que se llama cronemia, existen también toda la parte que tradicionalmente se ha llamado el sistema, bueno, paralingüístico, o a mí me gusta más llamarlo vocal, ¿no?, que sería, por ejemplo, pues todos los aspectos de prosodia, por ejemplo, ¿no? Y a veces tradicionalmente se han considerado como elementos de segunda clase, ¿no?, como puros, vamos a decir, aderezos, ¿no?, a la parte oral, a los sonidos, ¿no?, de las palabras. Y hoy en día se sabe pues que no, que si no tenemos, por ejemplo, ¿no?, la prosodia, o después si quieres hablamos también de la gestualidad, no somos capaces no solamente de comunicarnos, sino de pensar y de procesar el lenguaje. Bueno, ahora que lo nombras, Iraide, vamos, si te parece, a ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor qué es esto de la prosodia y cómo condiciona, ¿no?, cualquier proceso de comunicación. Hemos rescatado un audio de Martita de Granada, que es uno de los personajes del momento. Ahí la tenemos. Sí.
Significado de la palabra Mari según el tono. Mari, llamada básica. Mari, no sabes lo que me ha pasado, tía. Mari, no digas tonterías. Mari, hay algo muy fuerte que tengo que contarte. Mari, al final te suelto una galleta. Mari, estoy en la mierda, te necesito. Oye, hay otro ejemplo, este es un poquito largo, pero creemos que merece la pena escucharlo. Es del Oregonés para Foranos de Oregón TV. El jodo es una palabra que se suele poner al principio de las frases para realzar o darle más importancia a la frase que viene a continuación. Veamos los primeros ejemplos para que lo entiendan perfectamente. Jodo, ¿has visto eso? ¿El qué? Jodo esto, parada suprimida. Jodo, no me había fijado. El jodo al principio de la frase no hace más que enfatizar la frase en sí o realzarla. De hecho, podríamos quitar todos los jodos de la conversación y el significado seguiría siendo el mismo. Bien, el jodo también se utiliza con un complemento directo en algunos casos. Veamos algunos de los ejemplos. Jodo, Floro, ¿has visto eso? Jodo, petaca, ¿has visto eso? Jodo, baño, ¿has visto eso? El jodo, cuando va al principio de la frase, se encarga de enfatizarla, pero el jodo como palabra propia también cobra significados diferentes dependiendo cómo lo entonemos. Francisco, ¿no? Sí. ¿Francisco? Sí, Francisco. ¿No te acuerdas de mí que soy Raquel? No. Que íbamos juntos al colegio de pequeño, ¿no te acuerdas en preescolar? Que siempre me estaban castigando a mí porque no dejaba de hablar, me decía la maestra, calla, y me castigaba. Sí, que hablaba mucho. Así sigo, vamos, eso me dice. Jodo. Bien, ¿qué les parece? Este primer jodo significa vaya marronazo que me ha caído, ¿qué he hecho yo para merecer esto, señor? Pero observen, es muy importante la manera en cómo se pronuncia este jodo. Observen. Jodo. De más a menos. Bueno, Iraide, por si había dudas, queda claro que los acentos y la entonación son fundamentales en la comunicación, ¿no? Sí, estos sketches, que además son, cuando los escuchamos, ¿no? Como el juego, dices, anda, pues hay, ¿no? Anda, hay razón, ¿no? Interviene, son como una broma, ¿no? Pero para que nos demos cuenta que la entonación es fundamental. Esto es precisamente una parte de lo que yo me refiero con prosodia. Pero además del Mari, ¿no? Y el jodo, hay que pensar que, por ejemplo, en español, si la diferencia principal entre hacer una pregunta y una afirmación, ¿no? Y una acción afirmativa es precisamente la entonación. Si yo digo, vas el domingo a la Cadiera, eso es una afirmación, pero si digo, ¿vas el domingo a la Cadiera? Entonces ya estoy preguntando, ¿no? Y luego ahí podemos cambiar, vas el domingo a la Cadiera, ¿no? Y ya podemos darle un montón de entonaciones que incorporan diferentes significados. Y lo importante es que no es solamente un acompañamiento, ¿no? Un aderezo o una... Sí, es parte fundamental de lo que es el lenguaje, ¿no? Y en este caso la comunicación, pero también el procesamiento de cómo comprendemos, ¿no? Y cómo producimos el lenguaje. Quiero que escuchemos otro sonido, Iraide, antes de preguntarte por qué la multimodalidad del lenguaje es tan importante en la comunicación. Mi casa, teléfono, mi casa. Estaré aquí mismo. Ahí es donde entra en juego la importancia de la gestualidad. Sí, efectivamente, este es bueno, para mí, no sé, los de mi generación, ET es uno de los clásicos. Y yo creo que todo el mundo tiene en mente ET y un dedo, ¿no? Un dedo que se enciende y señala. Y en este sketch, que es justo cuando dice mi casa y teléfono, ¿no? El gesto que hace, que se llama un gesto deíctico, es porque señala, en este caso, un lugar, señala hacia el espacio. Y si no vemos el gesto y no tenemos nada más, solamente pensamos que está diciendo mi casa o teléfono. Al señalarlo con un gesto, con este gesto deíctico, nos está diciendo que viene del espacio, ¿no? Y esa es la parte importante de también de la gestualidad, que no solamente a veces está sincronizada con las palabras, ¿sí? Sino que en muchas ocasiones son como palabras, vamos a llamarlo así, porque también influyen y también nos dan su propio significado. Bueno, para demostrar que lo visual es también imprescindible, ¿no? Para el lenguaje vamos a acudir a otro sonido. Iraide. Ba, 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 ba. Ba, ba, Cuéntanos, por favor, qué es eso del efecto McGurk y qué impacto tiene la multimodalidad también en la cognición. Pues esto estaría bien si los oyentes, al oír este sonido, aparte de decir qué es esto, hubieran estado pensando qué está diciendo, ¿no? Y lo interesante es que no sabemos si está diciendo pa con una P
o con una B, o incluso con una F, o con una D. Sí, y este es un poco el efecto Marburg, que es un efecto que a veces, como pasa en ciencia, se descubrió casi casualmente en un laboratorio americano. Había unos investigadores que estaban transcribiendo datos de niños, sí, grabaciones de niños, pero en vez de hacerlo con la imagen, lo estaban haciendo auditivamente. Entonces, normalmente cuando se transcribe lo hacen 2 personas y luego se comprueba, ¿no?, si han oído lo mismo. Y se dieron cuenta que no, que cada uno había escrito pues un sonido diferente. Para unos era, por ejemplo, una D y para los otros era una T, ¿no? Entonces, este es el efecto Marburg, que dice y muestra que nosotros, el lenguaje no solamente es oral, sino también es visual. Vemos, o sea, hablamos y escuchamos por los ojos. Si no tenemos la imagen, en este caso de este señor, ¿no?, articulando, moviendo los labios, si no le vemos los labios, no somos capaces de saber qué tipo de sonido hace. Es más, hay otras modificaciones en las que se usa la misma grabación, es decir, es el mismo sonido, pero vemos a una persona moviendo los labios distinto, ¿no? Pues si hacéis una B, juntáis los labios; si hacéis una F, pones las paletas encima del labio inferior, diferentes formas. Y según lo que veamos en la boca, decimos que estamos escuchando fa con F, o da con D, o va con B. Esto es mucho más complicado en el tiempo de las mascarillas, ¿no? Claro, y ese es uno de los problemas, ¿no? Las mascarillas no nos dejan ver. Fijaros que últimamente solamente vemos los ojos, ¿no? Y esto es un problema muy grave para los que, encima, no solamente para los que oímos y utilizamos lenguas orales, porque no somos capaces de adelantarnos, por así decirlo, a lo que nos están diciendo, ¿no? Y eso hace que la comprensión sea mucho más compleja. Pero también es fundamental, por ejemplo, en las lenguas de signos, ¿no?, donde es el claro ejemplo de que el lenguaje no es solamente oral, sino también es visual, ¿no?, es multimodal. Voy a preguntarte, Iraide, antes de despedirte, por otro asunto, el que nos hablaste aquí en su día, en verano, de la iniciativa Refrén COVID, ¿no?, que buscaba superar ese marco lingüístico bélico sobre el coronavirus y apostar por otro quizá más inspirador, ¿no? ¿Por qué es interesante recurrir a metáforas espaciales o a metáforas relacionadas con el deporte en lugar de a las bélicas? Pues la idea no es que sea mejor, es que tenemos que utilizar como diferentes recursos para realzar diferentes aspectos, ¿no? Entonces, el problema que tenía un poquito las metáforas de la guerra era que si pensamos, por ejemplo, todo lo que pasa en la pandemia, a través de una guerra hay aspectos que quedan fuera, como por ejemplo, pues el hambre, la posguerra, todo eso. Y hay aspectos, por ejemplo, se utilizaron mucho, ¿no?, las de los deportes para hablar de lo que se iba a hacer para solucionar la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera muy fácil de entender que no era una cosa rápida, ¿no?, que se iba a solucionar en 2 días, sino que era un poquito una carrera de fondo, eran pues ejemplos, por ejemplo, del deporte, ¿no?, donde se hablaba al principio de un sprint, luego de una carrera de fondo. Y ahora pues no sé en qué paso estamos, yo creo que en maratón, ¿no?, poco a poco. Iraide Ibarretxe, gracias por acompañarnos esta mañana de domingo aquí en esta sección que se ha consolidado ya en la programación de La Cadiera. Se llama En la Puntica de la Lengua. Un abrazo para ti y el resto de compañeros. Hasta una próxima ocasión. Cuídate. Muchísimas gracias. Lo mismo, Oscar. Adiós. Hasta luego.